Muy bien, jóvenes, vamos a empezar el repaso número 3 de historia, que es en sí un resumen de toda la historia universal que hemos hecho en el transcurso del año, ¿ya? Entonces vamos a ver los puntos más importantes de los cuales nos pueden venir en el examen de admisión. No vamos a hacer todo, pero sí vamos a repartir lo más importante, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar con este repaso y con la participación de ustedes, rumbo al examen de admisión que ya se nos viene. Entonces vamos a empezar, jovencitos, mucha atención. Si tú ves acá, teoría asiática, teoría oceánica y la teoría australiana, ¿a qué hace referencia? A un tema denominado poblamiento americano. Al grano, profesor. Ya no vamos a hablar pues acá de la teoría autoctonista, ¿no? Cuyo precursor es León Pinero. Ya no vamos a hablar acá pues de la teoría de Florentino Amellino, que fue descartada por el gran checo norteamericano Alex Harlicka, que presentó su teoría inmigracionista, su teoría asiática. Ahora, si también podemos acá explicar algo, podemos decir, ¿no?, que el precursor de esta gran teoría es José de Acosta. Ahora, ¿por qué estudiamos esto con mayor énfasis? Por una sencilla razón. ¿Por qué? Claro, porque es la teoría más aceptada. Ahora, si en el examen te dicen, es la teoría más aceptada, ¿por qué? Por la cercanía podría ser, geológicamente podría ser. Pero tú tienes que responder en el examen que esta teoría se fundamenta más por la cuestión antroposomática. O sea, la similitud entre los paleomongoloides, chinos, japoneses, que migran hacia esta zona y que los que son de acá son los mismos que salieron de acá. En pocas palabras, los mismos rasgos que tienen los hombres americanos desde el sur, ¿no?, de acá de América hasta el norte, tienen los mismos rasgos que los asiáticos del norte. Por ejemplo, ¿cuál sería un primer rasgo que presenta Alex Harlicka? El cráneo largo, los ojos rasgados, cráneo dólicocéfalo, ¿no?, largo. Ahora, en el caso de los dientes, ¿cómo sería? Con prognatismo, ¿no? O sea, dientes sobresalidos. También podría ser eso. ¿Cuál? Pómulo saliente. Muy bien, ¿qué más? Pelo lacio, lisótrico. Muy bien. Y tenían una mancha mongólica, aunque eso está todavía en controversia, pero también todavía se sustenta eso. ¿Qué más? Claro, eran, escuchen, eran lampiños. Apunta ya, por favor, a la señorita en medio. Vamos por acá, negativo. Vamos, estamos todos, acá estamos participando. Estoy grabando, cállese por favor. Para todos los que están en el salón, prosigo. Jovencitos, necesitamos tener en cuenta la precisión del aprendizaje para la percepción correcta, para luego inferir en el examen. No va a venir tal como yo te estoy diciendo, sino como te preguntan. Ya han pasado por el examen preferencial y ahora vas a ver cómo te viene el otro examen. Entonces el alumno que va dando exámenes, va llenándose de una gran experiencia y finalmente va acumulando conocimientos y finalmente la parte más importante que queremos de ustedes es que lleguen a una capacidad inferencial. Ahora escuchen, voy de nuevo. No tomo a la teoría autoctonista de Florentino Amellino. Está descartada. Afirmó que el hombre, o en todo caso, surgió en Argentina, en las pampas argentinas de la era terciaria. Teoría descartada porque el hombre surge en la era cuaternaria. ¿Planteada por quién esa teoría? Alex Harlicka. No, muy bien, quien destruyó, entre comillas, la teoría del famoso Florentino Amellino, de este etnólogo argentino. Ahora, en la teoría asiática, ¿quién es el precursor? José Acosta. Claro, muy bien. Correcto. Y si sabes qué obra escribió, es un mail. ¿Cuál es la obra que planteó José de Acosta? Historia natural. Historia natural y moral de las Indias. Canarias. Correcto, muy bien. Historia natural y moral. Sigamos. La teoría de Alex Harlicka es monorracial.
y a la vez es inmigracionista. ¿Por qué monorracial? Solo venimos de una raza. Claro, porque el que migra de China, porque el que migra de Japón, de la isla de Japón, o el que migra de la zona paleomongoloide hacia América, todos son de una sola raza. Correcto, profesor. Al grano. Él planteó lo siguiente: en el tiempo de la glaciación, Wisconsin migró el hombre hacia América. Había un promedio de 90 kilómetros en el estrecho de Bering. ¿Quién afirma eso? ¿Alex Jálica? No. Eso afirma el famoso Vitus Bering, que es el que apoya a la teoría de Alex Jálica. Profesor. Y también Jálica dice que cuando se dio la eustasia glacial, esto se convirtió en un corredor de tierra. ¿Quién afirmó eso? ¿Alex Jálica? No, sino David Hopkins, quien fue el que apoyó también a Alex Jálica a realizar dicha teoría. Pero al final, en forma general, podemos decir que la mejor teoría, o la teoría mejor planteada, por los mejores argumentos, sobre todo, más que geológicos, cercanía, sino antroposomáticos, es de Alex Jálica. No te vayas a olvidar eso. Ah, por cierto, hay una teoría de origen múltiple, ¿no? Que nos dice que el hombre migró por Asia, migró por el mar, por las Polinesias, Melanesias, llegó incluso de África y de otros lugares. Teoría de origen múltiple de Bosch Gimpera. No te vayas a olvidar eso para el examen. Profesor, terminado esto, pasemos acá. Paul Rivet, ¿dónde? No, como tú ya, como el que te va a preguntar en el examen, ya sabe que tú vas a estudiar la mejor teoría y te la sabes toda, él te va a preguntar de Paul Rivet. Porque el hombre migra de las Melanesias hacia Mesoamérica y de las Polinesias al sur de Chile. Profesor, pero eso está fácil. No, sino que acá te va a preguntar las diferencias. Acá es donde tú tienes que tomar atención. ¿Para qué? Para llegar a inferir si te preguntan en el examen de admisión. Polinésicas, partió de Tahití, dice. ¿Y llegaron a dónde? A las islas de Pascua, ¿ven? A las islas, pasando las islas de Pascua. Estamos hablando de las... Ah, no, perdón. Aquí sería, ¿no? Aquí sería. Aquí sería. Llegaron, a ver, vamos a las polinésicas, vamos a ver. ¿Partieron de dónde? De Tahití. ¿Hacia dónde llegaron? Isla de Pascua. Y obviamente luego llegaron a Chile. Muy bien. Ahora, 3. Entre las semejanzas que se encuentran aquí, ya practican lo que nosotros conocemos hoy como la pachamanca, por ejemplo. El enterrar la carne, no con piedras calientes debajo de la tierra. Y eso lo hicieron acá, como también acá. Entonces, horno, pachamanca. Otra, utilizaron hachas de guerra, ponchos, abanicos. Ajá, utilizaron ya el runasimi o quechua, ¿ya? Y la chaquitaquia. Profesor, todo eso viene a ser las semejanzas entre los polinésicos y ¿quiénes? Los pobladores que habitan en el sur de Chile hasta la Tierra de Fuego. 2, escuchen. Vamos a la siguiente. Melanésica. Melanésica. Melanésica, polinésica. ¿De quién estamos hablando? El autor Paul Rivet. ¿Correcto? Muy bien, profesor. Teoría que también se llama oceánica. Polirracial. Vamos acá. ¿Cuáles son las semejanzas entre los melanésicos y los de América Central? Vamos a ver. Primero, similitud dice. Aquí se ha descubierto en una zona de Brasil, en Lagoa Santa, hombres con rasgos, digamos, de raza negra. Y los melanésicos, según Paul Rivet, eran de raza negra o en todo caso tenían ya mezcla. Entonces, aquí hay una similitud entre los melanésicos y los americanos, sobre todo en la zona de Brasil, de Lagoa Santa, raza negra. 2.
la corriente ecuatorial. Utilizan la corriente ecuatorial. Ojo ahí. En este caso sería la Transpacífica. Mucho ojo ahí. Pero ojo. Acá, el que me dice, ¿cuál es la diferencia entre melanésica y polinésica? Porque esto viene en el examen. Los dos utilizaron corrientes. Escuchen. Los dos van a pasar por las grandes corrientes. Ahora, aquí ¿qué corriente es? Y aquí en las polinésicas ¿qué corriente es? ¿En cuál de las dos es la contracorriente? ¿En cuál de las dos es la contracorriente? Libro CEPRE, el actual, ahí está, no en el antiguo. En el antiguo no está, en el anterior está. El que me da ese dato, bien para el examen. Nosotros proseguimos. Acá solamente nos muestra la corriente ecuatorial, la transpacífica, y dijeron que también llevaron el algodón, el cocotero, la calabaza, el mortero, la hamaca, la piragua, esos barquitos, ¿no? Tipo el catamarán, que más o menos eran así, ¿no? El catamarán. Utilizaron eso porque al ir allá, todos sabemos que las corrientes son muy difíciles de pasar. Para ello utilizaron las piraguas o los catamaranes. Y también los puentes colgantes. O sea, lo que yo menciono allá es lo que tienen acá los de la Melanesia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Ellos van a llevar su cultura hacia este lado. Vamos a repetir. Los melanésicos. Similitud con la Boa Santa Brasil, con la raza negra. 2. Corriente ecuatorial. 3. Transpacífica. 4. Llevaron el algodón, el cocotero y la calabaza. 4. El mortero y las hamacas. 5. Piraguas y puentes colgantes. Ojo, estamos hablando de las melanésicas. Repito una vez más para el examen de admisión. Acá, entre las diferencias, acá te van a preguntar. Sí. ¿Cuál es el tambor de madera? Bueno, pues los tambores de madera sotillas, ¿no? Que también se utilizó en el tiempo de los incas. Bueno, proseguimos por acá. Mucha atención, voy por acá. Una más. ¿Quién creó, o en todo caso investigó bajo una tesis, la teoría de las melanésicas y polinésicas? Paul Rivet, correcto. Vamos con las polinésicas, una vez más. ¿De dónde parte? Tahití. ¿Hacia dónde llega? A las islas de Pascua. 3. ¿Qué conllevan allá? El horno, ¿no? El horno debajo de la tierra, que hoy conocemos como Pachamanca. Hachas de guerra, ponchos, abanicos, llevan el quechua, ojo ahí, el quechua, o runasimi, y la chaquitapia. Vamos con los melanésicos. Similitud, la Boa Santa. ¿Cuál de los dos tienen raza negra? Los melanésicos, ¿no? 2. ¿Utilizan qué cosa? La corriente equa. 3. La corriente transpacífica. Ahora, ¿qué más llevan los melanésicos hacia América? El algodón, el cocotero, la calabaza, el mortero, la hamaca, las piraguas y los puentes colgantes. No te vayas a equivocar ahí. Es más, te digo una cosa. Si hay algo más que estudiar, estudia esto. Profundiza esto. Busca más datos. Porque de acá te viene siempre. Como ya saben que la teoría más aceptada está bien estudiada por ustedes y se la saben derecha e izquierda, entonces ellos van a pensar que tú no vas a estudiar esto. Y aquí, como hay bastantes datos, esta es más bien la que tienes que estudiar. ¿Correcto? Ahora, Méndez Correa afirma también que el hombre migra a través de Australia a la isla Auckland, Macquarie, Tasmania,
a Nueva Zelanda y que de ahí migró ¿a dónde? A la Antártida. Y que apoyado de la corriente de Humboldt llegó ¿a dónde? A Chile. A Tierra de Fuego, Chile. Profesor, ¿qué teoría es esa? Australiana. La teoría australiana. Que acuérdense, ¿qué dice Méndez Correa? Que el hombre migró, migró hacia la Antártida. Pero, ¿cómo va a migrar a la Antártida si hace frío? Es que para ese tiempo se estaba dando el optimum climatium. Pero ojo, eso todavía está en controversia, ¿no? Todavía no se sabe. Se dice que el tiempo de hielo ya estaba llegando a su final y aquí se estaba ya dando el calentamiento de la Tierra. De ahí el término optimum climatium. Pero ¿qué los conllevó allá? Subir a sus balsas y poco a poco avanzar, apoyado de la corriente de Humboldt y llegar a Tierra de Fuego. Semejanzas, las chozas que hay acá y las chozas que hay acá. Chozas en forma de colmena y así también como el boomerang, ¿no? Que es un artefacto para matar animales. Profesor, y los hombres de acá resisten el frío. Y los hombres de acá resisten el frío. Entonces, ahí hay una semejanza directa que hasta el día de hoy está comprobada, por ejemplo. Muy bien, profe, pero hay otra teoría. ¿Cuál? La teoría de Imbeyoni y la teoría de Flatback. ¿Cuál es esa, profe? Que dice que el hombre migra de isla en isla acá. Cuando observamos en el mapa, de manera simple, no vamos a observar las islas, pero sí hay islas acá, desde Asia hasta Alaska. ¿Qué islas son esas? Las Aleutianas. Igual que acá, apoyadas por la corriente, acá también fueron apoyadas por la corriente del Kuroshima, que va de acá hacia allá. Quiere decir que en este caso y en este caso utilizaron balsas. Acá, catamaranes. ¿En la teoría de Alex Carrica? No, porque hubo un corredor llamado el corredor de Beringia. En el tiempo de la glaciación, otra cosa que te pueden preguntar en el examen es la siguiente. El hombre que llega a América pasa aquí por territorio de Yukon, pero la pregunta que viene en el examen siempre es: el hombre que llegó a América, ¿en qué tiempo estacional llegó? Y la respuesta es en el Pleistoceno tardío. O sea, claro, el tiempo final de la gran glaciación. Profe, ¿y en cuál de los paleolíticos el hombre llega acá a América? En el Paleolítico superior, siendo ya un Homo neandertal o un Homo sapiens. Un Homo sapiens. Y recuerda que la última teoría nos dice lo siguiente. Incluso Carlica afirmaba que todavía siendo bestia humana, neandertal pasó y aquí llegó siendo Homo sapiens sapiens. Muchachos, esa teoría está descartada ya actualmente. Ahora se plantea que un Homo antecesor existió. Ese Homo antecesor dio origen a Heidelberg. Y Heidelberg da origen a Neandertal, pero no Sapiens, solo Neandertal. Y el antecesor que da origen a Heidelberg y a Neandertal, el mismo antecesor, da origen por otro lado a Sapiens Cro-Magnon. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Sapiens Cro-Magnon no es el Neandertal antiguo, es otra especie. ¿De dónde proviene Homo sapiens Cro-Magnon? Descubierto en la cueva de Dordogne, Francia, por Louis Larlet. ¿Dónde? ¿De dónde proviene? Del Homo antecesor.
Y Homo antecesor da origen a Heidelberg. Y Heidelberg da origen a otra especie, Neandertal. Hoy, por hoy, no somos ya familia de Neandertal. Pero si en el examen de admisión te viene quién está antes que Sapiens Cro-Magnon y no hay antecesor, pues tendrías que poner Neandertal. Profe, proseguimos con la explicación. Edad media. La Edad Media se inicia el año 476 después de Cristo y termina el año 1453. La era de las tinieblas. Muy bien. Donde los temas que te van a venir son los siguientes. Atención. Feudalismo. Acá te van a preguntar, ¿cuál fue la actividad económica más importante? La agricultura. Obviamente. 2. ¿Quiénes fueron los señores feudales? Tú vas a responder duques, príncipes. Aunque hasta el día de hoy no se sabe realmente quiénes fueron. Pero los libros más importantes nos dicen que fueron duques, condes o algunos príncipes que posteriormente de la zona rural bajan a la zona urbana para convertirse en burgos. Ellos administraron, manejaron con eficiencia, claro, y supieron cómo explotar a los campesinos allá en la tierra en el tiempo de los señores feudales. Y con ello acapararon poder y mucha riqueza. Luego de la Guerra de las Cruzadas llegaría el fin del feudalismo. Bueno, de manera general no, porque los señores feudales migran hacia las ciudades. Profesor, se da también el surgimiento de las universidades. Claro, y aquí te van a preguntar directamente cuál es la universidad más antigua. Y tú vas a decir Bolonia 1088. Pero profe, en un examen viene y la respuesta no era Bolonia, sino era París 1150. ¿Cuál es entonces la más antigua? Es que Bolonia es una universidad antigua pero sin carta de fundación. Como informal. Y París sí tiene carta de fundación. El rey Felipe Augusto de Francia la va a firmar, le va a dar su visto bueno y París sería para el mundo entero la universidad más antigua de la tierra. Ahora, dependiendo cómo te viene en el examen, puede ser Bolonia o puede ser París, donde se enseñaron clases de trivium y quadrivium. ¿A modo de qué? De la escolástica. Profe, ¿qué fue la Guerra de las Cruzadas? Todos sabemos que al final de la Guerra de las Cruzadas, incluso antes, la Edad Media es un tiempo de guerras. 100 años, 130 años, la Guerra de las Rosas, las pestes, la enfermedad y finalmente la Guerra de las Cruzadas. Profe, y en la Guerra de las Cruzadas, ¿por qué fue? Para recuperar Tierra Santa, ya que Roma había invadido Tierra Santa. Roma había invadido Tierra Santa. ¿Será así? No, sino que Roma más bien cuidaba la Tierra Santa. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién sabe? Claro, sino que a la Tierra Santa, a Jerusalén, Belén, Galilea, habían llegado ¿quiénes? Islámicos. Claro, los islámicos, maometanos, y estos tomaron ese lugar. Por lo tanto, los romanos, ingleses, alemanes, llevaron a una guerra para recuperar dicha Tierra Santa. La lucha católica contra la blasfemia de los islámicos. Bueno, esa era la creencia. Al final, la guerra se dio entre 1092 y 1296. 8 fueron las cruzadas. Cruzadas del pueblo, señoriales, cruzadas de reyes, cruzadas de niños, cruzadas de señores feudales. Pero al final, todo quedó en derrota. Sí, señor.
¿En qué consistía el Tratado de Verdún? El Tratado de Verdún es el... Bueno, tendríamos que regresar a Cabe. O sea, me voy a desfasar ahorita. Si hablamos del Tratado de Verdún, el Tratado de Verdún es cuando en Francia se dividen las tierras, el rey muere y divide las tierras en condes, duques, marqueses, que para muchos es el origen del feudalismo. ¿Ya? Pero volvamos a las cruzadas. ¡Cruzadas! ¿Cuántas fueron? 8. ¿Pero cuáles fueron las más importantes? Las 4 primeras, porque las demás ya no tienen una intención de recuperar Tierra Santa. La fe muere, porque la gente más va, sobre todo los señores feudales, van más a ¿qué? A expandir sus territorios. Bien, terminamos ahí. Vamos para acá. Expansión europea. Atención. Vamos al grano. Causa principal de la expansión europea. Conocer nuevas rutas para llegar a Asia. Claro, buscar nuevas rutas para llegar a Asia. Si aquí estaba Constantinopla y aquí estaba Europa, aquí estaba Asia, había un punto central de comercio, Constantinopla. Pero ¿quién en el año 1453 tomará ese lugar? Claro, los turcos van a tomar esa zona. Ya, los turcos de Turquistán, dicen, ¿no? Van a tomar eso, los islámicos. Luego de la guerra de las cruzadas, ellos avanzan y toman la capital del Imperio Romano de Oriente. Con ello termina la Edad Media y se inicia la Edad Moderna. Muy bien, profesor, chévere, bacán, profe. Profe, pero ¿qué pasó? Los turcos al tomarla ya no dejaron pasar a los europeos a Asia, ni que haya negocio porque cobraban altos impuestos. Y recuerden ahí, ¿qué buscaban los europeos de Asia? Las especias. Y ahora, vamos al punto central acá. Si te dicen en el examen, ¿cuál fue la causa principal de la expansión europea? Tú vas a responder: el impulso de los burgueses capitalistas. Porque ellos financiaron, ¿qué cosa? La escuela de Sagres de Portugal. Ellos financiaron los nuevos descubrimientos en torno a la cartografía. Ellos financiaron los inventos de Bar. Desde la carabela, el sextante, el cuadrante, el astrolabio, la brújula serán perfeccionados. Entonces, los viajes se realizarán rapidito. Colón, ¿con qué tratado sale? Santa Fe. Santa Fe. Bien, punto para ese alumno. Santa Fe, Colón, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Primer viaje parte del puerto de Palos, 3 de agosto. ¿Cuándo llega? 12 de octubre. Pregunto, ¿a dónde llega? ¿Llega a América? No. Colón llega a Guanajaní, a una isla, acá llegó, ahí llegó Colón. ¿Llegó a América? ¿Por qué no? Porque América no existía ni como nombre. Profe, primer viaje, ¿a dónde llega? Guanajaní, bautizado como San Salvador. Segundo viaje, funda la primera ciudad en el segundo viaje, La Isabela. Tercer viaje, pisa tierra americana en Venezuela. En Venezuela. Llega a la isla Trinidad, que es lo más importante. Segundo viaje, funda La Isabela. Voy de nuevo. ¡Hey! Colón, ¿con qué tratado salió? Con Santa Fe. Santa Fe, muy bien. Sharik, un punto más. Tratado de Santa Fe. Colón, ¿cuántos viajes tuvo? 4 viajes.
Primer viaje, ¿llegó a América? ¿A dónde llegó? Guanacaste, bautizado como San. Segundo viaje, funda la primera ciudad en América, ¿cómo? La Isabela, en América entre comillas. Tercer viaje, viaja acá hasta acá, hasta la tierra de Trinidad, acá, Trinidad, y de acá sale acá. ¿Y a dónde llega? A Venezuela. Y por primera vez podemos decir que Colón llegó a América. Pero dentro de la expansión europea se buscaba qué cosa. Si la tierra era redonda, basada en las ideas de... A ver, ¿en qué ideas se basaron los famosos personajes de la expansión europea para salir finalmente en estos viajes? Puede ser Aristóteles, la tierra redonda, ¿qué más? Toscanelli, ¿qué más? Ptolomeo. Ptolomeo, excelente. Ptolomeo. Y el mapa mundo de Petro de Ailí. Profe, si la tierra era redonda, ¿cuál es el objeto máximo? Más allá de que el impulso fue de los burgueses capitalistas para salir, ¿cuál fue lo máximo? ¿Qué es lo que más buscaban? Las especias. Dar la vuelta a la tierra por allá y llegar por allá. Llegar a la India. Ese era el objetivo. O a China. O a la tierra de Genghis Khan. Como decía, hay un famoso navegante que antes que todos ya llegó a la tierra de Genghis Khan. Saliendo por acá, saliendo de Europa, por África y finalmente llegó a la tierra de Genghis Khan. Y ahí nace otra pregunta. 800 años antes que Cristóbal Colón, ¿quién llegó a América? Sobre todo a América del Norte, a Groenlandia. Los vikingos. Y recuerda acá que vino en el examen de admisión. ¿Cómo se llamó el vikingo? Hijo de Eric el Rojo, que colonizó Canadá y parte de Groenlandia. Leif Erikson. Pregunta de examen de admisión. Profe, sigamos. Cuarto viaje. ¿Llega a dónde? América Central. América Central. América Central. Claro, porque la reina le dijo ya. Porque Colón estaba en la cárcel. Después del tercer viaje, el nuevo gobernador Bobadilla lo llevó a la cárcel por los ultrajes que estaba haciendo contra los indios. Y para el cuarto viaje que le da la reina Isabel, él le dice, ¿no? Yo voy a demostrar todo lo que él le mencionaba y voy a traer oro. Para el cuarto viaje, Colón hace esto, sale, choca con América Central, descubriendo de manera casual, ¿qué cosa? Panamá, Honduras, Guatemala, pero no lo coloniza. Pero es el primer descubridor. Chévere, profe, los 4 viajes de Colón. Y para terminar, viajes de los portugueses, que siempre viene el examen. Bartolomé Díaz llegó hasta Sudáfrica en el Cabo de la Buena Esperanza. Vasco da Gama llegó a la India. El primero en llegar a la India. Pedro Álvarez de Cabral. Llegó a Brasil. Ya no vamos a explicar eso. De frente al grano, estamos yendo al punto. Ahora, profesor, se inicia, escucha, una guerra entre, escuchen, se inicia una guerra entre Portugal y España. ¿Por qué? Ellos decían, me pertenece esto, entonces me pertenece esto. Se inicia una guerra que se finaliza con el Tratado de Altacomas. Pero el tratado que define qué es lo que te pertenece a ti y qué es lo que te pertenece a ti, el Tratado de Tordesillas. Y en el Tratado de Tordesillas, en Valladolid 1494, firmado entre los reyes de Castilla y Juan II, se dice lo siguiente. Mucha atención.
si aquí está España, mira, si aquí está España, se dice las Canarias, las Canarias. De ahí a 370 leguas se divide la tierra en dos partes. Desde acá, mira, hacia allá, tomando Brasil, Brasil, las costas del África y la India y parte de Oceanía, ¿a quién le pertenece? A Portugal. Y desde acá hacia acá, a España. Voy de nuevo, escucha chibolo. Ahorita pregunto, académico, pregunto, y si no sabes, ya sabes qué hacer. Mucha atención. Bartolomé Díaz, Cabo de la Buena Esperanza. Vasco da Gama, la India. Pedro Álvarez de Cabral, Brasil. Los vientos alisios lo van a expulsar a Brasil. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Dividir las tierras para Claro, Portugal muy y España. bien. El tratado final para Divi, la tierra ¿qué? En dos partes. Dice el tratado, desde las Canarias a 370 leguas se cruza una línea. Ahora, de acá hacia el este, tomando a Brasil, costas de África, la India y la zona de... ¿Qué zona? Oceanía, ¿a quién le pertenece? Ahora, desde aquí hacia esta zona, ¿a quién le pertenece? A España. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿pero quién fue el primero que llegó a la India? Ya sabemos, profe, Vasco da Gama. Gama. Segunda pregunta, ¿quiénes fueron los pioneros para estos viajes? Colombia. España y Portugal. Pero si te preguntan, especifican quiénes fueron los pioneros para los viajes de España, tú vas a decir, escúchame, tú vas a decir los reyes de España y el grupo de Salamanca, si es que te viene. Si te viene de Portugal, tú vas a decir el rey de España, Juan I y Enrique el Navegante. No te vayas a olvidar que fueron los primeros en salir a las costas de África hasta Nueva Guinea. Profe, pero la pregunta es esta. Se hablaba de la Tierra redonda. Hay teorías, hay datos. Pero ¿quién fue el primero en dar la vuelta al mundo? ¿Quién fue el primero Balboa. en dar la vuelta al mundo? Saliendo por allá, por la zona oeste, Magallanes. y finalmente dar la vuelta por la zona este. Magallanes. Claro. Alejandro Maga, Ya. ¿junto a quién? Ah, sí, no. A Sebastián Elcano. Elcano. Pero ese viaje, ¿será para Portugal o para España? Para España. Pregunta, dos preguntas. ¿Quién fue el primero en descubrir el Mar del Sur? Escucha, Balboa. No te olvides de eso. Balboa fue el primero en descubrir esto. Mar del Sur le puso. Y el siguiente que le pone acá, el que descubre después este océano Pacífico, va a ser Pigafetta. Pero en el examen tú marcas Magallanes, el descubridor del océano Pacífico. Que ya anteriormente, en 1513, Balboa le había puesto Mar del Sur. Profesor, ¿y qué tal si me viene para los españoles? ¿Quién descubrió el río Amazonas? Francisco de Orellana. ¿Y quién descubrió su desembocadura? Pinzón. Los hermanos Pinzón. Profe, terminó el tema acá. Ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿En qué siglo estaríamos si hablamos de la ilustración? ¿En qué siglo? 18. Claro, porque recuerda que el humanismo y el renacimiento son los bebitos y este es el joven llamado ilustración. El siglo de las
luces, el siglo de las nuevas ideas. Ahora, escucha, ¿qué es la ilustración? La ilustración es el tiempo en la cual, escuchen, en la cual surge un nuevo movimiento intelectual. Claro, muchos dicen que surgen de la burguesía a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Burguesía que se hace muy poderosa en el siglo XVIII. Movimiento intelectual que va a dar origen a esto. ¡Escuchen! En las ideas de Luke, con su libro Ensayo sobre el entendimiento humano, el padre de las nuevas ideas, él da origen a dos cosas. Todo que tiene que ver con la libertad. Y los derechos. Derechos, la tolerancia, atención. Rousseau, su obra máxima, el contrato social. ¿Y qué habla ahí Rousseau? Directamente, la igualdad. Voltaire, en sus cartas sobre los ingleses, ¿qué habla? De aplicar la monarquía constitucional. Limitar al reino. Claro, Adam Smith, la riqueza de las naciones, y se plantea por primera vez el libre comercio. Profe Montesquieu, en el espíritu de las leyes, ¿qué busca Montesquieu? ¿Separar qué? Separar los poderes del rey, el poder ejecutivo, legislativo y jurídico, y que sean autónomas. A ver, libertad, derechos, igualdad. También acá él plantea la disolución del poder en tres. Adam Smith, la libertad de comercio, la libertad de la economía, que no sea presionada por el rey. Y Montesquieu plantea, entre muchas de sus cosas, plantea también la libertad de los poderes como tal. Profesor, ¿así qué nació? ¿Quién nació ahí? Nació los derechos que hoy tenemos en todas las constituciones del mundo. Profesor, ¿cuál es la consecuencia máxima de la ilustración? Hay varias. Puede ser la independencia de los Estados Unidos con la Declaración de Derechos. Puede ser la Revolución Francesa, cuando el 26 de agosto de 1789 se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aporte máximo de la Revolución Francesa. Profesor, ¿dónde se dio eso? En la Asamblea Constituyente. Profesor, se crearon 3 partidos. ¿Se acuerdan? Se crearon 3 partidos. Y muchachos, no te olvides que la Revolución Francesa termina en 3 batallas. Batallas de Napoleón en el tiempo del Imperio. Trafalgar, la batalla de las naciones y finalmente la batalla de Waterloo. Bueno, muchachos, el tema de la Príncipe Bravo. Primera Guerra Mundial, Príncipe. el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Guerra Fría, lo veremos algún día, muchachos. Hemos terminado.